Luego me entregó unas hojas de trabajo que ustedes desarrollaron el viernes. Me pareció que son muy pocas para la cantidad de alumnos que somos. Así que, pues, honestamente, aún no los he calificado, pero ya las estoy chequeando. Llevo tal vez un 30% de ellas y les vamos a poner una nota ahí considerable, privilegiando a quienes sí asistieron a la clase y participaron en esta actividad. Con relación a los exámenes, ya me escribieron de coordinación. Para serles bastante honesto, he tenido un poco de carga de trabajo y eso me ha impedido terminar con la calificación de sus exámenes. Es decir, ya terminé la calificación de los exámenes per se. Lo que me falta es integrar en este cuadro las notas de la actividad del modelo de Naciones Unidas. Entonces yo considero que lo termino mañana y a más tardar al mediodía ya tienen sus notas. De todas maneras, perdón, se los voy a cargar al Padlet y ahí lo van a poder chequear. Entonces, igual estamos ahí en contacto con este tema. Algo que se me escape. Bueno, entiendo que también el día viernes realizaron su examen extemporáneo a las personas que no pudieron asistir al primer parcial. Toda vez hayan entregado o hayan enviado a través del correo electrónico la constancia válida sobre la causa que imposibilitó su asistencia. Me está levantando la mano la licenciada Dulce, por favor. Hola, licenciada, buenas noches. Buenas noches, mucho Licenciado, gusto. fíjese que yo quiero comentarle respecto al día viernes, porque yo estuve el día viernes en clases esperando, pues, obviamente recibir la clase, ¿verdad? Pero la verdad, le voy a ser sincera, yo me fui, licenciado, porque ya eran las 6:35 y no llegaba nadie, entonces yo asumí que no iban a haber clases y como la verdad no se nos notificó ni nada, ¿verdad? Y así lo hicieron varios compañeros, licenciado, entonces a mí, la verdad, para que lo tome en consideración usted, ¿verdad? Porque el día viernes, al menos en mi caso y el caso de otra compañera que vivimos en el mismo sector, nos sube el busito que regularmente nos trae siempre. Entonces nosotros los días viernes solo recibimos la primera clase y nos regresamos. Y fuimos literal a recibir pues su clase y como ya era demasiado tarde, varios compañeros nos retiramos. Entonces para que lo tome usted en consideración para los compañeros que no firmaron, ¿verdad? Y no hicieron el laboratorio porque sí nos avisaron, pero yo ya estaba en la parada del bus cuando ya dijeron, acá va a venir el licenciado y dice que el auxiliar del licenciado que va a hacer un laboratorio, ¿verdad? Entonces, para que los compañeros que les pasó igual nos apoyemos, porque sí se me hace un poco injusto, licenciado, que estuvimos esperando mucho tiempo y no se apareció nadie a notificarnos, ¿verdad? Que iba a haber un laboratorio. Solamente, licenciado. Licenciado, tiene su micrófono silenciado. Gracias. Miren, yo les decía que entiendo completamente el tema del transporte. Yo fui estudiante, entiendo ese tema. Pero también quiero que ustedes entiendan la posición de que hay bastantes alumnos que sí estuvieron ahí y que sí hicieron su laboratorio. Entonces, tengo que privilegiar a la gente que sí estuvo ahí y si no reciben ustedes su segunda clase, o sea, yo ahí sí no puedo hacer mayor cosa. Voy a tratar de no afectar a quienes no estuvieron, pero quiere decir que, o sea, sí le tengo que poner una nota a este laboratorio para favorecer a la gente que sí estuvo ahí presente, que hizo el esfuerzo, que también va cansada, que también tiene problemas de transporte. Entonces, quiero ser bastante justo con esta gente. Y si ustedes se fueron, pues ahí sí no puedo hacer otra cosa, pero voy a tratar de no afectarlos, de no poner una nota quizá muy alta, pero sí van a tener unos puntos extras quienes estuvieron ahí. Me está apoyando en aceptar al resto de compañeros la licenciada Enríquez, porque cuando empiezo a compartir pantalla se bloquea, pero quiero darle la palabra, me están levantando la palabra, la mano varios, solo le voy a dar la palabra a alguien más, que es a licenciada Estuardo González, por favor. Sí, licenciado, perdón, fíjese que yo, al igual que la compañía, tuve el mismo problema. O sea, yo ese día igual me toca a mí cubrir a veces la plaza porque me he estado con demasiada carga laboral en mi trabajo
Y de igual manera me tuve que retirar del curso porque ya llegaron tarde y no notificaron nada. Y como yo estoy en la misma situación que la compañera porque no considero justo que aparte te llegó un poco tarde, quizá porque por un motivo ajeno al suyo, pero sí nos afectó a varios. En mi caso no puedo dejar mi trabajo tirado porque si no trabajo, pues tampoco como. Sí, lo entiendo perfectamente, pero entonces, ¿cuál es la justificación para la segunda clase? De todos modos no estuvieron ahí. Entonces, y insisto, es lo mismo. Voy a tratar de no afectarlos, de no ponerle una nota muy alta para que no se vean afectados, pero no puedo hacer otra cosa. Así que vamos a, voy a hacer nada más un breve resumen sobre lo que abordó el licenciado Henry la semana pasada. Les habló sobre la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y ven los títulos, ahí se me corrió un poco, pero omitamos esto que es un tema meramente formal y lo voy a corregir y luego se lo subo a la aplicación que hemos estado utilizando. La función principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Actúa como un tribunal supranacional al cual pueden acudir personas, grupos o estados cuando consideren que sus derechos humanos han sido violentados, y también puede acudirse a ella para solicitar algún tipo de opinión consultiva sobre la interpretación de la Convención y otros tratados de derechos humanos en la región cuando se trate de algunos casos en concreto. Creo que no estoy compartiendo pantalla en un segundo. Solo por favor me confirman que sí estoy compartiendo pantalla. ¿Sí logran ver? Sí, Liga, ahí se ve bien. Excelente. Bueno. Entonces les decía que también se puede acudir como Estado a solicitar alguna opinión consultiva con respecto a alguna duda que se tenga sobre la interpretación de las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuáles son los objetivos de la Corte Interamericana? Su principal función es interpretar y aplicar la Convención. Actúa como un tribunal supranacional al que pueden acudir personas, grupos, estados cuando consideren que sus derechos han sido violentados, y también emite opiniones consultivas. ¿Cuál es la estructura de la Corte? Está integrada por 7 jueces, los cuales son electos por la Asamblea General de la OEA por un periodo de 6 años, y estos pueden reelegirse si desean postularse nuevamente. Los jueces deben ser personas de alta moral y competencia en materia de derechos humanos. Obviamente, deben tener un alto conocimiento, no solo en la Convención Americana como tal, sino en todos los tratados en materia de derechos humanos, porque esto les va a dar una amplitud sobre la forma en la cual van a interpretar los derechos humanos. Si se dan cuenta, todo lo que nos sucede, toda nuestra vida diaria y cotidiana, se reduce a los derechos humanos. Derecho al trabajo, derecho a una vivienda, derecho a todo. Ahora hasta el tema de tener acceso a la tecnología se está volviendo un derecho humano. Entonces, digamos, este tema es bastante amplio y aquí hay una infinidad de casos que vamos a tratar de hacer un resumen para el día de mañana de los casos más relevantes. Se los voy a tratar pues quiero que lo debatamos. Seguramente van a haber opiniones encontradas con respecto a algunas sentencias que ha emitido esta Corte. Y quisiera hacer también un contraste con la Corte de Derechos Humanos también de Europa, para que veamos la forma en que operan y se van a dar cuenta que hay una similitud muy grande en la forma de interpretar los derechos humanos, porque este es un tema de orden mundial del cual no se escapa ningún país del mundo, y eso me parece bastante bien, excepto cuando sobrepone derechos humanos, cuando los sujetos que están siendo atendidos en un caso han sido violadores de derechos humanos, como el caso de Perú que les comentaba la vez pasada. Se volvió un alboroto, de hecho, en Perú, porque lo que decían que estos eran terroristas, y aún así la Corte Interamericana de Derechos Humanos les dio la razón, obligó al Estado peruano a que les diera una indemnización, después de una sanción económica, y además prohibió que se les llamara terroristas.
luego que ellos habían secuestrado a funcionarios del gobierno, los habían tenido por varios días allí, incluso asesinaron a algunos, y luego cuando lograron disipar, digamos, este acto terrorista, detuvieron a algunos, les dispararon en teoría a sus espaldas, y luego los familiares acudieron ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y fue aquí donde después de, perdón, después de un periodo bastante largo, le terminaron dando la razón a los familiares de estos terroristas, y bueno, se volvió un alboroto de tal manera que el Parlamento o el Congreso peruano presentó una iniciativa para que Perú saliera de la OEA y que no estuviera sujeto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y además a esta propuesta, a este movimiento que se levantó en Perú, se le sumaron otros países, por ejemplo Bukele, que ha sido notoria su molestia y su postura en contra de algunas instituciones de índole internacional, como la Corte Interamericana, pero también de algunas ONGs, señalando que han sido instrumentalizadas para evitar que los estados pongan orden dentro de su quehacer. Así que es muy polémico y eso es lo que quiero que vayamos debatiendo con respecto a algunas sentencias. La Corte también cuenta con un secretario que apoya en la preparación de casos y la administración de las funciones de la Corte. ¿Cuáles son las funciones de los jueces específicamente? La primera, emitir sentencias en casos contenciosos presentados ante la Corte. Luego, supervisar que las sentencias sean cumplidas efectivamente. Emiten opiniones consultivas a petición de los estados o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y participan en audiencias públicas y en el proceso de la deliberación. Es importante, pues, por obvias razones, la función número 1 en cuanto a emitir sentencias. Para eso es que se llevan algunas denuncias ante este órgano internacional. Pero para mí lo más relevante no solo es esto, sino que se dé un seguimiento efectivo para que las sentencias sean cumplidas, porque si no, no pasarían de estar diciendo lo mismo, y creo que en ningún país tuviera ningún tipo de, si no hubiera consecuencia, pues ningún país las tomara en serio. Así que el tema de la supervisión de estas sentencias me parece un dato importante. ¿Qué mecanismos dispone la Corte para abordar conflictos internacionales? Esto pasa o actúa más bien cuando un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos ha violado los derechos protegidos por la Convención Americana, se ha agotado la vía judicial interna sin obtener justicia. El proceso inicia cuando una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos que evalúa el caso y se procede, lo lleva ante la Corte. Los fallos de la Corte son definitivos y obligatorios para los Estados miembros. Lo dije en una clase anterior, las sentencias de esta Corte sí son vinculantes, son obligatorios y no están sujetos a discusión, sino deben ser acatados. Más adelante vamos a ver, porque en la próxima presentación y la que traigo para el día de hoy, es el proceso que sigue una denuncia que conoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Puede conocerse hasta que se agote el procedimiento interno, pero lo vamos a desarrollar más adelante. Ahora, ¿cuáles son los alcances de la Corte? Primero, la responsabilidad internacional de los estados por violaciones de derechos humanos, la capacidad para emitir sentencias vinculantes que obligan a los estados a reparar a las víctimas, poder para interpretar a otros tratados internacionales de derechos humanos, no solo la Convención Americana, como lo dije, y supervisar el cumplimiento de sus decisiones, obligando a los estados a reformar leyes o políticas si es necesario. Lo dije anteriormente que dentro de las sentencias de estos órganos de carácter internacional, muchas se enmarcan a advertir al Parlamento de sus países miembros sobre la reforma de sus leyes. Principalmente se da mucho en tema penal, pero también en políticas para promover digamos, que se suspenda o que no continúe dándose una violación de la misma clase. ¿Ok? Ahora sí, vamos con el tema que traía para hoy. Igual aquí se me sobreponen algunas
letras, van a disculpar, pero lo corrijo más adelante. A ver, ¿cuál es el proceso de la demanda ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? El paso número 1 es inicialmente que se haya agotado el proceso interno. Es decir, si se trata de un tema penal, ya tuvo que haber pasado en primera instancia, luego conocerse en segunda instancia, luego regularmente se plantea amparo, apelación de amparo, casación. Entonces, hasta no haberse agotado y que ya no haya más que hacer, no hay ningún recurso, ninguna acción pendiente que resolver en el Estado, puede acudirse a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la Comisión, para que ésta lo remita a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Pero además hay una condición adicional, y no solo es que se haya agotado el procedimiento interno, sino que además no se encuentre este caso sujeto a otro organismo de carácter internacional. A ver, entonces, para principiar, debemos presentar la denuncia a las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus representantes, ya sea algún mandatario o los familiares, pueden presentar la denuncia y también pueden hacerlo las organizaciones no gubernamentales o bien conocidas como ONGs. Admisibilidad. La CIDH evalúa si la denuncia cumple con ciertos requisitos. El primero, como les dije, haber agotado los recursos internos del país donde ocurrieron los hechos. Y segundo, que la denuncia no esté sujeta a duplicación en otros organismos internacionales. Luego, en caso que la denuncia sea admitida, la CIDH inicia una investigación sobre los hechos y puede solicitar información adicional al Estado en cuestión y a las víctimas. Y voy a utilizar un caso que sucedió aquí en Guatemala. En el 2004 sucedió o inició el contexto del caso conocido como Chinchilla Sandoval. El caso de Chinchilla Sandoval, no sé si alguien lo ha escuchado, pero se trata que una persona de estos apellidos que se encontraba privada de libertad en la cárcel o en el centro de detención preventiva para mujeres Santa Teresa de la zona 18. Sucede que durante el tiempo que ella estuvo recluida ahí, su salud se vio desmejorada, tenía temas de hipertensión, temas renales, bueno, ahí adentro se le complicó todo. Lo cierto es que debido a la falta de atención médica dentro de la cárcel, pierde la vida, fallece y entonces los familiares de esta persona pues consideraron que había sido violentados sus derechos humanos y acuden ante la CIDH. Entonces, bueno, pasa por una serie de eventos, pero lo que voy es principalmente es que cuando se inicia una investigación, la Corte recoge primero el contexto que expone la parte actora, pero también solicita un informe, en este caso en específico solicitó un informe al Estado de Guatemala sobre la situación de esta privada de libertad, pero además de las condiciones bajo las cuales estaba sujeta en este centro de privación de libertad. Y sucede que igual a la fecha nada ha cambiado porque sí se han hecho modificaciones, pero ha sido más superficial, ha sido como un maquillaje. Pero lo cierto es que dentro de esa cárcel no habían doctores, enfermeros suficientes para la cantidad de población penitenciaria, medicamentos, no había un control o un seguimiento al estado de salud de ella. Así que se dieron cuenta que efectivamente el Estado estaba observando los extremos mínimos, por lo menos, para poder atender la salud de esta persona. Así que a lo que voy es que primero van y solicitan un informe circunstanciado que debe ser respondido en calidad de Estado. Por ejemplo, no se lo piden directamente, la Corte no se lo pide directamente a la Dirección General del Sistema Penitenciario, en este caso,
sino al Estado. El Estado lo dirige al Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Gobernación, a su vez, a la Dirección General del Sistema Penitenciario. Inicialmente se promueve una solución amistosa y esto pues, es un papel de la CDH donde intenta facilitar un acuerdo entre las partes, entiéndase entre el Estado y las víctimas, y por supuesto se trata de que ambas partes alcancen un acuerdo, y si así fuera el caso, este evento o este caso no se envía a la Corte, sino que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supervisa que efectivamente el acuerdo al cual se ha llegado se dé cumplimiento. Regularmente lo que se busca con este tipo de denuncias es que exista una remuneración económica de parte del Estado. Para quienes trabajan en el Estado saben que el manejo de fondos es bastante complejo. Dentro del presupuesto general de ingresos y egresos, entiendo que en derecho financiero se los tuvieron que haber enseñado, pero existe una serie de partidas y hay una partida o un renglón específico que va dirigido para el pago de este tipo de sanciones económicas. O sea, sí se presupuesta año con año una cantidad muy grande de millones. Voy a tratar de tenerlo para mañana porque no sé exactamente cuánto es la cantidad que en el presupuesto actual está destinada para el efecto, pero les prometo que lo voy a buscar hoy por la noche o mañana temprano y se los voy a dar en clase. Pero sabemos, para quienes hemos tenido el privilegio de poder manejar fondos del Estado, que no se puede, digamos, los fondos no se manejan antojadizamente, porque hoy se me ocurrió, le voy a mandar un cheque a aquel, o porque hoy amanecí de malas, no voy a pagar esto, sino que sí debe haber un respaldo para poder hacer una erogación de este tipo, principalmente porque aquí no estamos hablando de 5,000 quetzales, de 20 quetzales, estamos hablando de cantidades millonarias. Entonces, el hecho, o sea, sí se promueve una situación, una solución amistosa, perdón, pero honestamente, esto es una utopía, no sucede porque lo que los estados van a esperar es que exista una resolución como tal, no este tema de una mediación no resulta tan factible, principalmente porque los funcionarios están sujetos pues a un sistema de fiscalización que es la Contraloría General de Cuentas, y para cualquier erogación, cualquier gasto, debe existir un expediente de respaldo, y en este caso debe ser una sentencia como tal que específicamente señale una cantidad concreta, y toda la argumentación, todas las partes considerativas y la parte, por supuesto, resolutiva, en la cual señalen este extremo. Si no se logra una solución amistosa, la CIDH emite un informe de fondo en el que determina si hubo violaciones de derechos humanos y puede hacer recomendaciones al Estado para reparar el daño. Es decir, la comisión inicialmente recibe la demanda, pide informes. Luego de tener la información de ambas partes, tanto de la persona que se considera afectada, la parte actora, como del Estado, luego promueve una solución. Si no se da, entonces hace un informe y el cual es remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se lleve a cabo un proceso como tal y esta emite una sentencia que es vinculante. Una vez la comisión remite el caso a la Corte, el proceso judicial comienza con un escrito de demanda, el cual debe presentarse ante la Corte, como lo dijimos, exponiendo los hechos, los derechos violados y las recomendaciones incumplidas. Las víctimas o sus representantes también pueden participar directamente en esta etapa. A ver, si es que, por ejemplo, ya hubiese algún caso similar en el cual hubo recomendaciones específicamente las cuales no fueron atendidas y que en caso de haberse atendido y haberse implementado no hubieran permitido que esta situación de violación de derechos humanos se hubiera suscitado, se advierte pues este extremo en este escrito de demanda, lo cual sirve de algún tipo de jurisprudencia, de señalamiento
porque esto va a atender a que efectivamente, a pesar que las sentencias son vinculantes, el Estado no, pues las está inobservando. Luego de que se presenta este escrito de demanda en el cual pueden participar las víctimas o sus representantes, la Corte notifica formalmente al Estado demandado sobre el caso y le otorga un plazo para presentar su escrito de contestación donde responde a los hechos y argumentos de la comisión. ¿Se dan cuenta? Eso es como un proceso normal de demanda, en el cual presentan sus requerimientos, la parte actora, luego otra vez la Corte vuelve a requerir que el Estado se pronuncie al respecto y luego viene una etapa de pruebas. Durante esta etapa, las partes tienen oportunidad de presentar, por supuesto, sus pruebas y sus alegatos. En esta etapa participan ambos, tanto el demandante como el demandado, y presentan sus pruebas documentales, sus testimonios y sus peritajes. En este caso, el Estado va a hacer uso de su fuerza, de todo el mecanismo que tiene a disposición en caso de peritajes. Va a presentar los estudios, los análisis y las investigaciones que haya hecho el INASIF, en este caso, en caso de Guatemala por sí. Pero las víctimas pueden hacer uso de peritajes también particulares. Luego se produce una serie de audiencias públicas. La Corte celebra una audiencia pública donde las partes presentan estos argumentos y sus pruebas. Y en estas audiencias pueden testificar las víctimas, los testigos y expertos que aporten conocimientos especializados sobre el caso. Es decir, no se trata de un proceso meramente documental, sino también hay una participación verbal en la cual se pronuncian ambas partes. Como mecanismos adicionales, la Corte también puede solicitar informes periciales adicionales o realizar visitas in situ para recabar mayor información sobre el caso. Alguien que me diga qué entiende por visitas in situ. ¿Alguien tiene idea? Ese es un término bastante utilizado en derecho internacional. Visitas y sitios que envían a una comisión al Estado que está siendo demandado de sus representantes para hacer unas investigaciones de campo, es decir, envían al país a un grupo, a una comisión de funcionarios y ellos hacen sus propias investigaciones. Y el Estado al cual se encuentra sujeto tiene la obligación de prestarle toda la colaboración para que estos pues vayan, pues no haya ninguna obstaculización a la averiguación de la verdad. Entonces no puede oponerse, tienen que abrir las puertas. Por ejemplo, en el caso de que les comentaba de Chinchilla Sandoval, tuvieron que haber, no se podían haber opuesto pues al ingreso de personal de la corte a la cárcel específicamente de Santa Teresa, sino por el contrario, tuvieron que haberse puesto al servicio para buscar que efectivamente tuvieran todos los insumos, toda la información, todas las pruebas y que esto sirviera para esclarecer el caso y llegaran a la verdad. Deliberación y emisión de la sentencia. Después de la fase de las pruebas, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos procede a deliberar. ¿Qué es la deliberación? La Corte se reúne en privado para analizar las pruebas, discuten los argumentos presentados y llegan a una decisión. La deliberación puede tomar varias semanas o incluso meses, dependiendo de la complejidad del caso. Para serles bastante honesto, a veces pasan años para que exista una sentencia. Esa deliberación, digamos, cada juez emite su postura,
Imagínense, son expedientes grandísimos, así que deben atenderse, estudiarse, analizarse todas los planteamientos, las pruebas que han sido aportadas, los testimonios, las declaraciones. Es decir, es un trabajo bastante extenso porque ya no se trata de un sujeto particular, sino de el rumbo que va a destinarse a un Estado completo. Y estas decisiones no pueden tomarse tan a la ligera porque, pues efectivamente, se va a afectar primero, principalmente, un tema monetario, pero además cuando se emiten sentencias que lleven consigo la necesidad de hacer algún tipo de reformas a políticas, a leyes, ya se empieza a trastocar un fondo bastante peligroso porque puede tomar un rumbo diferente al que se prevé. Así que esto no es tan sencillo, así como que en 2 días lo van a resolver, sino deben formularse una serie de escenarios sobre la complejidad que puede implicar una sentencia. Así que, bueno, posteriormente de la deliberación, la Corte emite una sentencia definitiva y vinculante. Y esa sentencia puede irse por 3 vías. La primera es determinar la responsabilidad internacional del Estado por la violación de los derechos humanos. Aquí se sentencia al Estado, es decir, el Estado de Guatemala efectivamente violentó el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la vida de Chinchilla Sandoval, porque no tenía los insumos, la atención médica, el control para atender a esta persona, porque no obstante se encontraba privada de libertad, su único derecho, el cual debía ser limitado, era efectivamente a la libertad, y no su salud, es decir, el Estado sí debió ser titular del derecho a la salud y a la vida, ¿sí? Y en este caso se no observó. Otro tipo de rumbo que pudiera tomar la sentencia es ordenar reparaciones que pueden incluir indemnizaciones, medidas simbólicas como disculpas públicas o cambios en la legislación y en políticas de Estado. Indemnizaciones, ya sabemos que se impone una sanción económica al Estado y que el beneficiado pues va a ser, regularmente son los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Medidas simbólicas obligan al Estado a que emitan una disculpa pública, puede ser a través de algún anuncio público, pero regularmente lo hacen a través de periódicos o del diario oficial, por ejemplo. Y también pueden proponer o sentenciar a que se hagan cambios en la legislación y políticas de Estado. Hemos tenido, de hecho, alguna reforma, es en mi campo, en el tema de la tortura, se ha señalado al Estado de Guatemala que reforme el delito de tortura que está contemplado en el artículo 201 bis del Código Penal, para que este tipo penal se amplíe un poco más y no sea tan cerrado, porque han habido muchos casos en los cuales hay evidente caso de tortura, pero no se ha podido sentenciar porque tiene algunas aristas que no permiten que encajen dentro de este tipo penal algunas actitudes y eso los ha salvado. Pero a lo que voy es de que sí se promueve cambios de legislación en políticas de Estado, por ejemplo, el tema penitenciario. Hay una política bastante interesante que es la reforma del sistema penitenciario y que de hecho vence este año porque había un plazo de 2014-2024 que vale la pena darle un vistazo, quizá un resumen porque es bastante extenso, pero hay propuestas de modificaciones a las políticas del Estado. Luego, la sentencia también incluye la supervisión del cumplimiento, lo que significa que la Corte puede monitorear el cumplimiento de las medidas ordenadas. ¿Cómo lo hace? Luego de emitir una sentencia, fija un plazo para que el Estado, el cual se está sentenciando, mejore las condiciones, haga los cambios de legislación, haga el cambio de políticas y luego de haberse fijado un plazo prudencial, requiere información sobre los avances, los desafíos o los obstáculos que el Estado
ha enfrentado para implementar este tipo de modificaciones. Y bueno, así se van. El hecho es, lo cierto es que tiene que ir dando gradualmente avances sobre estas mejoras. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene la facultad de supervisar que los estados cumplan con ordenar la sentencia. Esta es una fase crucial, ya que en muchos de los casos los estados pueden retrasar o evadir el cumplimiento de las reparaciones ordenadas. El estado debe presentar informes periódicos a la Corte sobre las acciones que ha tomado para cumplir con la sentencia. Si el estado no cumple, la Corte puede mantener el caso abierto y seguir emitiendo resoluciones para garantizar que se implemente la sentencia. Aunque la Corte no puede imponer sanciones coercitivas a los estados que no cumplen sus sentencias, la presión moral y política que genera el incumplimiento de una sentencia o en el plano internacional es considerable. Los estados miembros de la OEA están comprometidos a respetar las decisiones de la Corte. Como lo dijimos anteriormente, atendiendo que estas sentencias son vinculantes y son obligatorias para los estados que forman parte de la Organización de los Estados Americanos, pues no puede hacerse como si fuera un proceso interno en el cual solicitan orden de aprehensión, por ejemplo, a alguien que incumpla con una medida que se ha señalado por un tribunal de sentencia, sino en este caso se hace un señalamiento moral. Y principalmente ahora que las redes sociales están, pues todos estamos expectantes a lo que está sucediendo no solo en nuestros países, sino a nivel internacional. Creo que ninguno soportaría la presión internacional de un señalamiento, por ejemplo, que Guatemala sea tildado como violador de derechos humanos abiertamente y que sea un pronunciamiento constante y que, bueno, se viene la comunidad internacional encima, atendiendo principalmente a países como el nuestro, que tiene dependencia económica muy fuerte de otros estados, y en el cual esos estados pudieran también tomar postura, señalando, por ejemplo, prohibiendo las relaciones comerciales con un país como el nuestro. Eso serviría de herramienta de presión para que al final el Estado acceda. Ahora, aquí les presento un resumen del proceso. Quiero que le presten bastante atención. La presentación va a estar cargada en el Padlet, pero quienes puedan, tómenle un screenshot. Vale la pena que se lo sepan, que se lo aprendan, que lo tengan fresco, no exactamente como está acá. O sea, no necesito que, si yo en caso lo preguntara en el examen, no necesito que lo escriban tal cual con las comas o lo que esté ahí, pero sí que entiendan cuál es el proceso. Inicialmente, una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, luego se da una evaluación de admisibilidad y una investigación preliminar, luego hay un informe de fondo o se promueve una solución amistosa. Si se llegara a este término, ahí se culmina o se concluye el asunto y ya no pasa ante la Corte, sino ahí queda, toda vez se produzca un acuerdo de mutuo consentimiento. En caso esto no llegara a suceder, se procede a la presentación del caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ojo que hay una diferencia entre el 1 y el 4. En el paso 1 estamos hablando de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y esta es la que es el proceso del paso 1, 2 y 3. Si no sucede, entonces ya se remite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego se produce una etapa de pruebas y audiencias. Luego hay una deliberación y una sentencia de la Corte. Y por último, una supervisión y cumplimiento de la sentencia. Ahora, ¿cuáles son las principales críticas y desafíos para la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Ha enfrentado críticas principalmente de algunos gobiernos que la acusan de intervencionismo o que ignoran sus sentencias, como el caso de Venezuela y Nicaragua, y algunos países también han criticado el activismo judicial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este me parece que es un tema que está sujeto a mucha discusión porque yo creo que nunca va a aceptar
o va a haber un estado de conformidad de todas las partes. Siempre va a haber alguna parte que se va a considerar afectada, puede ser incluso el propio estado. Y lo que señalan es que hay un intervencionismo, es decir, que desde afuera dan órdenes sobre la forma en que debe manejarse a lo interno y algunas situaciones o casos. Y esto pues ya trastoca temas de soberanía, puede darse o no puede darse, pero lo cierto es que está sujeto a esta controversia. Y además, también han señalado de activismo judicial. Esto quiere decir que ya no se ha señalado no solo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino a la Corte Internacional Penal, por ejemplo, sobre activismo. Esto quiere decir que los jueces ya lo hacen más como por fama, por cobrar un rol que como para hacerse notar y critican la soberanía, pero además también sobre poner en duda y en cuestión el papel de este tipo de cortes porque ya entran de alguna forma a legislar, porque ya ordenan, pues ya no está sujeto a que dentro del Parlamento se lleve un debate, una discusión, un análisis y que en conjunto se llegue a una conclusión sobre, por ejemplo, la forma en que debe contemplarse un tipo penal en los códigos penales internos, sino que desde afuera legislan. Y esta no debiera ser una función, pues, de este tipo de organismos internacionales, pero también debe atenderse o debe analizarse, pues, la posición que todos los estados, incluyendo, por supuesto, Guatemala, debe asumir frente a la comunidad internacional, porque se entiende, pues, que hay un orden en el cual todos queremos seguir, que es el respeto a los derechos humanos. Yo puedo estar de acuerdo o no con una decisión, por ejemplo, en este de Perú, lo digo abiertamente, no me parece correcto lo que hizo la Corte, pero bueno, eso está sujeto a discusión. Pero lo cierto es que sí debe existir un orden internacional para evitar que haya violación a derechos y que nadie haga nada. Entonces, este es un mecanismo al cual tienen acceso los países, principalmente como nuestros, que estamos en vías de desarrollo, que aún estamos en una situación de recursos bastante precarios o escasos, y eso evidentemente se traduce en que exista una violación de derechos humanos, no solo en temas de salud. Hoy lo puse sobre la mesa porque es un caso latente y que pues por el ámbito en el que me desarrollo he tenido bastante acercamiento con él, pero mañana vamos a ver más. Hay temas de violaciones al tema de educación. Por supuesto, la educación en países como el nuestro no puede llegar a todos los rincones del territorio nacional porque no hay recursos o si no hay recursos puede ser también por mal manejo de ellos, de las autoridades de este ministerio. Y así hay una infinidad de casos de niños, de mujeres, de ancianos, y que se acude a este tipo de organismos porque precisamente vamos sobre la búsqueda de una justicia en la cual se considera que el Estado fue incapaz de lograr a lo interno. Así que hasta aquí llegaría la presentación del día de hoy. No sé si alguien tiene una pregunta. Angie levantó su mano. Buenas noches, licenciado. Solo Buenas con noches. comentarle, ¿verdad? Si podría quedarme al final a hablar con usted de un asunto, por favor. ¿Perdón? Si me podría quedar al final para hablar con usted. Sí, no hay problema, no hay problema. Bueno, si alguien no tiene alguna, si alguien pues considera que no tiene dudas, o si se les ocurren en el transcurso de hoy o mañana, las podemos platicar mañana en horario de clase, así que quedan despedidos y los espero mañana a las 5:30, por favor.